Pero cuando terminé el colegio, yo justo vi una serie en la televisión de México, ¿no? De unas chicas que estaban en un instituto estudiando todo el tema de las artes y dije, me voy a México. Mis papás me dijeron, no, hijita, Acá nomás. acá nomás. Creo que lo Sí. más importante es entender que lo que pase alrededor, no, porque uno es como que no, él, ella, no tienen la culpa. Como que Entonces, todos me hacen cosas a mí. ya vivo bajo la premisa de que todo lo que es para mí va a venir y lo que no, no. Pero cuando no tengo, por ejemplo, algún proyecto, es como, digo, pucha, hay una vocecita ahí, ¿no? Pues, no, y si no llega, Y si no ¿de qué llega, vas y a si no vivir? Ajá. Tienes que vivir. Cuando yo decidí, o sea, obviamente tenía que terminar la carrera, Ajá, claro. pero tampoco sabía si iba a tener trabajo de bailarina, Ajá. ¿no? Porque era un albur, no sabía, pero una cosa acá tan fuerte que me decía, hazlo, hazlo, hazlo. Y todo empezó a darse, todo de la nada. Bienvenidos a Espejos del Mundo, a otro episodio de su programa Todos Somos Uno y tenemos una historia que contar. El día de hoy estoy con la gran Tati Alcántara, actriz de teatro musical, que me ha dado todo el privilegio de que venga a mi programa y que nos cuente un poquito más de su historia. Entonces, ¿cómo estás, Tati? Bien, gracias por la invitación, Lizeth. Yo feliz acá de compartir. Gracias por venir. Hemos compartido un curso de practitioner en PNL, donde nos hemos conocido y bueno, y ella aceptó venir y contarnos un poquito sobre ella. Y dime, Tati, cuando no estás en el teatro danzando, bailando y encantando a todos con tu sonrisa y tu buena energía, ¿quién es Tati? ¿Quién es Tati en casa? Cuando ella está solita, con sus gatitos. ¿Quién es ella? Con mis bebés. Con tus babies. Soy tranquila, en verdad. Ajá. O sea, me gusta obviamente seguir trabajando mi cuerpo, ¿no? En la danza trabajas mucho el cuerpo desde el comienzo, ¿no? Es la base. Entonces, por ejemplo, voy al gimnasio, ¿no? Es como una rutina que me he puesto sí o sí cumplir 4 días. Ok, 4 de 7. Porque, sí, 4 3 días te relajas. Sí, sí. A veces no se puede, en verdad, Claro. porque pasan cosas, ¿no? Pero he dicho no, y sobre todo después del curso que nos hemos puesto objetivos así como firmes, lo he cumplido esta semana, así que todo bien. Bueno, hago meditación también, me gusta el yoga, en mi casa canto, o sea, lo que pasa es que cuando me preguntan eso es raro porque, no es raro, sino que lo que hago en el escenario también lo hago en mi vida, ¿no? Me encanta bailar, o sea, bailo sola en mi casa. O sea, eres la que está cocinando y por ahí Sí, se pone a bailar de todas y todo. maneras, o sea, me levanto para música, o sea, tengo que mover mi cuerpo, o sea, creo que es algo que necesito. ¿Y qué De hecho, música? de chiquita sentía que eso era mi terapia y yo no me había dado cuenta, ¿no? Ah, ok. O sea, sí o sí buscaba en los lugares donde estaba, por ejemplo, estudié comunicaciones en la de Lima y había un taller de danza. Me metí ahí, viví en el taller de danza. Antes, cuando era más chiquita, había un taller de folclore por mi casa y me metí y viví ahí. O sea, es como que la danza siempre me llevaba y sentía que era mi terapia, ¿no? Entonces, todavía la siento así, me encanta, ¿no? Bailar. De hecho, en el taller, cuando era el momento del baile, sí, yo era la más feliz. Tú eres la que quería subirte ahí. Yo quería eso, yo, por favor. No me han contratado para eso, pero lo hago. Lo hago feliz. Sí. Y cuando eras más chiquita, ya que estuviste hablando de eso, ¿tenías el sueño de ser actriz o tenías otros? ¿Qué querías ser? ¿Qué sentías que querías ser cuando seas? O sea, yo desde chiquita mi mamá me contaba que ya en la cuna yo ponía música y me movía. O sea, algo pasaba en mi cuerpo con la música, ¿no? Y en el colegio me metí al coro, entonces también ya empecé a cantar. Ok. Y mis amigas, y me acuerdo, ¿no? Cantábamos en el baño, así, yo cantaba Mariah Carey, no sé qué, así como pum. Y con todos los movimientos y los pasos Sí, también, siempre así, hacíamos imitándola igualita. sí, sí, siempre, ¿no? Sin pensar en nada, yo no pensaba, en verdad, o sea, por ahí hay un sueño, pero lejano, ¿no? Pero cuando terminé el colegio, yo justo vi una serie en la televisión de México, ¿no? De unas chicas que estaban en un instituto estudiando todo el tema de las artes y dije, me voy a México. Mis papás me dijeron, no, hijita. Acá nomás. Acá nomás. Y dije, bueno, ya, ¿no? Pero sí, o sea, estaba en el fondo, pero no lo tenía claro, ¿no? O sea, no sabía si realmente iba a poder vivir de eso. Claro. Entonces, o sea, como que tenías unos miedos ahí, como sí, que todavía, ¿no? Porque no, o sea, nadie en mi círculo cercano era artista. Ah, ok. Entonces yo decía,
o sea, eso pasa en la televisión, ¿no? Películas, pero no creía que una persona normal, o sea, Que, podría claro, como vivir de del eso. arte. Y Sí, usualmente nuestros padres antiguamente tenían esa imagen de que si querías ser escritor o meterte en el arte o músico, dice, ay, te vas a morir de hambre, exacto, ¿no? un hobby, ¿no? Era como que nos decían, igual Sí, tienes que ir a hacer una carrera y lo otro tal adicional en tu cual, tiempo libre, pero no te sí. veían, ¿no? Como No, no, algo era de... difícil, pues, ¿no? No habían Ujú. tantas oportunidades como ahora. Pero eso me pasó, ¿no? O sea, yo dije eso, me dijeron no, y me metí a la de Lima a estudiar comunicaciones, que era más o menos Ah, lo más claro, cercano, que se pero podía parecer a lo que querías sí, hacer. sí. Pero al final vivía en el taller de danza, ¿no? Entonces, felizmente pude hacer ambas cosas a la par y mi papá me dijo, cuando termines en la universidad, ya haz lo que quieras. Y yo, está bien. Terminé y ya, Dice, gracias a ahora Dios, sí, voy a ir a así, bailar. el cartón. No, mentira, no, me sirvió muchísimo también, ¿no? De hecho, fue una de las épocas más bonitas de mi vida también, la universidad, Ay, sí. y cuando tuviste tu primera obra de arte, como que, ¿qué sentías en ese momento cuando tenías que subirte la primera vez a la tarima y esas cosas? Como que, ¿qué te decías en ese momento? Que tenía tantas ganas, de verdad, o sea, Okay, creo que no había, siempre hay miedo, ¿no? ajá, Siempre sientes esta cosita acá, pero no me limitaba, no le daba poder okay, a no le eso, haces por él, no, okay. o sea, tenía tantas ganas de estar ahí, de hacerlo, de hacer mi sueño realidad que no pensaba ni siquiera en eso, ¿no? O sea, Ujú. lo superaba, lo superaba. Claro, o sea, como que tenías algo ahí que te decía, esto es normal, esto es como que lo Sí, vamos a hacer y nada. Y sí. aparte del arte y el teatro, la danza, ¿tienes así como que amor por algo aparte, otros hobbies o otra habilidad que también te motiven así tanto? O sea, todo el tema del conocerme a mí misma me ha Ajá, motivado muchísimo. Hace como okey. 15 años he empezado en este conocerme, ¿no? Ujú. En tu propio Empezando, descubrir, en tu sí, exacto, en descubrirte quién eres. entenderme, ¿no? Ajá, Porque no sé si todas las mujeres, pero de repente la mayoría empiezan en este camino con terapia porque algo pasó, algo no funcionó con una pareja, ¿no? sí, Porque es su espejo más directo, ¿no? ujú, claro. Entonces, eso A me través pasó a del mí. dolor comenzamos. Exacto. Ya. Entonces empecé con terapias psicológicas, y luego una de las psicólogas era también holística, entonces ella Ujú. me llevó un poquito por ese lado, entonces empecé a hacer otras terapias, retiros, eliminación de chakras, un montón de cosas. Este, y eso vengo haciendo, ¿no? Tengo una coach venezolana también que es hermosa, Ujú. con la que ella vivía acá, ¿no? Pero Ya. luego en pandemia ya se regresó a Venezuela, así que nos conectamos vía internet, Por Zoom, por por Zoom. Zoom, y eso, entonces eso me gusta muchísimo también, por Claro. ejemplo, ¿no? ¿Y qué tipo de terapias has hecho? Exactamente. O sea, he hecho eso, ¿no? O sea, alineación de chakras, he ido a retiros, yoga, o sea, Okey. meditación. De hecho, cuando vino Joe Dispenza, también lo fui a ver. ¿O hiciste un retiro con él o No, no, solo no, una un, sesión? un día, él Un vino 3 día, días, y yo ya. fui uno. Ujú. Y fue la primera vez, la primera experiencia, conectado obviamente con lo que acabamos de hacer con Fabián, de eso de Claro, visualizar, ¿no? Yo la nunca había hecho manifestación. eso. Este, ¿Qué Conectar el más? corazón con lo que Sí, estás viendo, los sentimientos y sí. todo eso. ¿Has hecho algún tipo así como numerología, astrología, constelaciones? ¿Has hecho algo? Constelaciones fluviales hice una vez. ¿Cómo es eso? Fluvio. Hay de todo Sí, ahora. nunca había escuchado, así que es Sí, la nunca lo hice primera con, vez. sí, sí, sí. O No, sea, ponía una piscinita así ya, y okay. ponen como los, Ah, los okay. personajes en muñequitos, Y ¿no? una piscina que de plástico Una piscina de chiquita. plástico Ah, okay, chiquita. okay, Entonces okay. se va moviendo, ¿no? De acuerdo a lo que dice la persona que está guiando, ¿no? La terapia y pum, y ahí salen las ¿Que se mueven respuestas. solas? Sí, No te lo puedo te creer. juro, se mueven solas. Wow. O sea, yo he hecho Sí, constelaciones en un retiro que fui, hicimos constelaciones en la piscina, pero éramos las personas que nos movíamos por todo eso, claro, ¿no? claro. Pero no me imagino como que las figuritas moviéndose sola con la Sí, energía del alucina. agua y todo eso, pero sí me Sí, parece súper interesante. sí. Qué loco, qué loco. Es como que algo nuevo para todos, creo hasta para mí, no sé He si, hecho círculos de mujeres también. claro. O sea, siempre he estado buscando herramientas, ¿no? De distintas formas de seguir sanándome. Creo que es Ujú. una cosa que nunca va a terminar, ¿no? Claro, Pero como, uno se va conociendo más y ya sé, por ejemplo,
no sé qué cosas son mis heridas, ¿no? Las Ujú. cositas que me detonan, o sea, ya me conozco mucho más que antes, obviamente. Claro, entonces podríamos decir que esa ruptura emocional con esa pareja es como que hubo una Tati antes y una Tati después en Sí, ese camino. ¿Y sí. qué aprendiste o qué aprendizaje sientes que te dejó todo eso, no? Bueno, el conocerme más, ¿no? O sea, el saber relacionarme mejor, no solo con parejas, sino con todo el mundo, ¿no? O sea, y entender, creo que lo más importante es entender que lo que pase alrededor, no, porque uno es como que, no, él, ella, no tienen la Como, culpa. como que Entonces, todos me hacen cosas a mí. exacto. Eso Ujú. siempre es lo común, ¿no? Claro. Pero es por nosotros, en verdad, es lo que nosotros espejeamos de alguna manera o por qué nos está chocando porque tenemos una heridita ahí, ¿no? O Ujú. sea, Entonces, a través de esa ruptura, como que te diste cuenta, no era lo que te hacían, sino era lo que tenías que sanar, sí, tenías que mejorar en sí. ti y todo Y eso. continuamente, ¿no? Continuamente. Claro, es algo que todavía seguimos Sí, en siempre. proceso. Sí, siempre, siempre. Y Pero a- eso es bonito porque, o sea, obviamente vas escalando, ¿no? O sea, Ujú. yo no soy la misma Tati de hace 15 años que empezó en este camino, ¿no? Entonces, Claro, cada vez que sucede algo, digo, ay, ya sé qué es, ¿no? Ya sé qué está pasando, que tengo que seguir trabajando en ese lado, no sé. Entonces, claro, y siento que cada día igual o cada momento que elegimos hacer algo diferente es como que nos convertimos te- seguimos evolucionando cada día, ¿no? sí, O en cada acción que tomamos de diferente. todas maneras, ¿Y hay algo sí. que quisieras aprender, alguna habilidad, algún hobby que no fuera de Del este mundo que arte, también, claro, que también digas como que, ay, es algo que quiero hacer, pero hasta ahora no lo he hecho porque tal vez no has tenido tiempo, no, o te ha faltado como que ponerlo en tu objetivo principal? pucha, no sé, he No, aprendido de todo, en verdad. O sea, por ejemplo, instrumental, siempre relacionado al arte, es lo que me siempre el encanta, ¿no? arte, O ok. sea, de chiquita aprendí piano, pero ya no me acuerdo nada, entonces Ajá. hace unos años retomé guitarra y quería, guitarra, eso, Ah, porque me compré, siempre he querido tocar, porque como yo ya. canto, acompañarme, ¿no? Ok, ok. Tocando, pero me es bien difícil, me dificulta mucho la posición de los dedos. Ujú. Entonces, eso es como un pendiente que tengo ahí. La Sí, guitarra. ¿Te sí, gusta sí. componer también canciones? Sí. Tengo Ok. letras. No, no he hecho la parte musical, pero tengo Ya. letras, ¿Lo sí. haces como poemas o frases que te salen, algo Sí, así? sí, como momentos que quiero expresarme y pa. Pero hace tiempo que no escribo, la verdad. Ah, Antes tengo ahí obviamente guardadas, ¿no? ajá. Pero hace tiempo que no escribo así de esa manera. Entonces podemos de repente por ahí tener una Tati con un cancionero Me lanzándose en encantaría, Spotify. Pronto tal me vez, ¿no? encantaría. Sí, 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 me sería gusta bonito mucho. también así, tal vez cosas que motiven a otros o para estos Sí, retiros que también se utilizan canciones específicas como mantras y frecuencias, ¿no? Es algo sí, sí, bonito que también, sería bonito. también, Sí, no sé claro. por qué se me ocurrió eso, pero bueno, Claro, unir todo, ¿no? unir todo Sí, lo que sí, te sí, gusta, ¿no? En claro, ese momento. bonito. Y bueno, por lo que me estabas contando, siento que desde niñas sabías que ibas a ser actriz y todo eso. ¿Y sientes que estás en tu propósito o sientes que por ahí puede cambiar tal vez en el futuro y que todavía el arte fue como un paso más a llevarte a ese propósito que todavía se está buscando y esperando? Ay, no sé, la verdad. O sea, el arte me llena, ¿no? O sea, Claro. me encanta conectar con el público. O Ujú, sea, eso es lo que me da más felicidad, ¿no? Me llena el alma, este, que el público se conecte con mi personaje, con el mensaje que estoy ujú. dando, ¿no? Eso es hermoso. Por eso lo hago, de hecho, ¿no? Es lo más bonito. Em, no sé si cambia, la verdad. O sea, hay proyectos más bonitos que otros, obviamente, como en todo trabajo, ¿no? Claro. Pero el hecho de poder conectar con el público es lo que más me importa, ¿no? No sé si hay algún cambio, no sé, no sé. Okay. Ya les Entonces, diré. sí, siento como que todavía estás ahí abiertas a otras Sí, posibilidades, en ¿ah? verdad, yo siempre estoy abierta, o sea, ya como te estaba contando hace poco, ahorita, ¿no? O sea, antes de empezar, yo ya dejé de pelearme con las circunstancias, o sea, hace años dije, lo que es para mí llega, lo que no es para mí no es.
así, y lo tengo clarísimo, o sea, ya no me molesta, no, pero yo quería, no, ya no. Ya no. Decirle sí a lo que viene y fluir. Sí, si me provoca, si siento algo bonito, ¿no? Kinestésica. Somos Total. kinestésicas. Sí, si siento bonito, lo voy a hacer. Ajá. Si hay algo que no, no. Mejor no. Sí. ¿Y qué le dirías si tuvieras acá enfrente a Tati de 5 años, 6 años, así, a tu niña, interior? ¿Qué le dirías? Le diría que voy a llorar, ¿eh? No. Se nos corre la máscara, ¿no? Polvos. Polvos. Le diría que estoy bien orgullosa de ella porque sé que ha superado muchísimas cosas, que es fuerte, que es muy talentosa, que qué bueno que creyó en ella, y siguió con su pasión, que es las artes escénicas, y que todavía viene mucho más por delante. Así que disfrute la vida. Eso también es algo que yo me digo, porque esta carrera es como, es un poco inestable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No es como un trabajo que tienes un contrato de tantos años y que sí o sí vas a seguir. Esto es como un proyecto que viene y va, ¿no? O sea, puedes tener un proyecto como no. Entonces eso también es un poco, hay que tener fuerza, ¿no? Fuerza de voluntad para seguir apostando. Para seguir apostando por ti, creyendo en ti. Sí. A veces cuando te encuentras en esos momentos entre proyectos, ¿qué es lo que te dices a ti? O sea, ¿eres tú la que te va motivando o por ahí como que vienen dudas y te dicen, bueno, mejor tal vez otra cosa? No sé, como que, ¿qué es lo que sientes? Muchas veces es un montón de emociones, en verdad, porque como te digo, yo ya vivo bajo la premisa de que todo lo que es para mí va a venir y lo que no, no. Pero cuando no tengo, por ejemplo, algún proyecto, es como, digo, pucha, hay una vocecita ahí, ¿no? Que dice, no, y si no llega, ¿de qué vas a vivir? Tienes que vivir, o sea, hay que pagar las cuentas, hay que claro, comer, vas a buscar otro trabajo, ¿de qué vas a trabajar? No sé qué, pum, pum, o haces esto, entonces, pero no, me mantengo firme, digo, no, cállate. Al diablito se va. Sí, por favor, ahorita no. Y me mantengo firme en que sé que esta es mi misión, ¿no? Yo también lo veo como mi misión, de conectar al mundo con sus emociones a través de mis talentos. De tu arte, mi arte. toda la música y la actuación. Sí. Qué lindo. Como una persona que ha vivido tu historia en el arte y súper creativa y linda y encantadora. Gracias. ¿Cómo te gustaría que la gente te recuerde, que el mundo te recuerde, que recuerde a Tati Alcántara? Como una persona, eso, ¿no? O sea, cercana, carismática, cariñosa, talentosa, fuerte también, y que logró sus sueños a pesar de todo, ¿no? O sea, porque yo no empecé desde chiquita, por ejemplo, esta carrera, empecé terminando la universidad, cuando de repente mis compañeros eran menores, ¿no? Y yo dije, no, igual, o sea, no importa, no me puse igual el diablillo ahí, pero decía, no, o sea, había algo muy fuerte que me decía, no, anda para hacerlo, ¿no? Está puesta por ti. Entonces, eso, creo que entré en un mundo que ya estaba más o menos establecido con los artistas del momento y yo entré con furia, con el fuego ariano, y logré hacerme un lugar, ¿no? Y creo que eso es también valioso para mí, como para dejar al resto que a veces dice, pucha, no, ya fue, ¿no? Claro, como no que es estoy tarde para entrar. Tarde. Siempre pensamos que la otra persona va adelante de nosotros y nosotros nos vemos como que ya para qué esa edad voy a hacer algo diferente o porque voy a intentar, no sé, a los 50 comenzar a conocerme, ¿no? Cuando simplemente cuando es tu tiempo, es tu tiempo. Sí, o sea, que no se pongan límites de nada, ¿no? O sea, cuando tú lo sientes en tu corazón y tienes ese deseo tan fuerte, tan ferviente, tienes que hacerlo, porque es tu señal, ¿no? Como nos decía Fabián, hay que escuchar al inconsciente, o sea, él sabe, en verdad. Claro. Lo que te está diciendo es porque lo tienes que hacer. Esa intuición, ese bichito que nos dice, sigue por acá, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Exacto. Y muchas veces por el conformismo o por no incomodar a los demás. Sí. ¿No? O a nosotros mismos. O lo que establece, ¿no? La regla general es que a tal edad tienes que, claro. Ya no lo hiciste, ya no lo puedes hacer. ¿Por qué? Si tenemos vida. O sea, no hay en verdad un tiempo límite.
creo yo. No hay ningún límite, no hay ningún tiempo. Nadie No. dice que a los 20 tenías que hacer algo, a los Exacto. 30. Además y a eso los ha variado 40. tanto ahora. Todo ha variado. Entonces, yo tenía una escuela, justo el año pasado la cerré momentáneamente. ¿Ah, sí? Sí, escénica se llama. Y justo esa fue una de las cosas principales que yo decía, ¿no? O sea, yo la voy a crear porque no quiero, no es que a tal edad ya no voy a recibir a alumnos, no. Personas, O sea, claro. si tú quieres, tenía una formación de 3 años y recibía de toda edad, o sea, hacíamos una pruebita, ¿no? Básica, pero no quería poner límites a nadie, porque si tienes esas ganas de explorar en la danza, que es tan hermoso, y de crecer, ¿por qué voy a decir a tal, no puedes, ¿no? O sea, es horrible que otra persona de afuera te ponga el límite, ¿no? Claro, y al último no siempre es como que voy a querer para estar No siempre. trabajando. A veces eso ayuda a las personas a desenvolverse, Completamente. habilidades blandas Sí. en su propio trabajo. Claro. Muchas personas toman impro, clown y Así cosas así es. como para salir de tu capita, de tu huevito, Y adquieres ¿no? mucha seguridad Sí. también, y te sientes parte de una comunidad también lindo, y te sientes libre de expresarte, y nadie te está juzgando porque todos están en lo mismo. Claro, O sea, y siento que todo eso de teatro también nos ayuda a veces a transformarnos en otra persona que quisiéramos ser y tal vez no lo hemos logrado todavía, pero decimos, ay, ¿qué tal si me meto en este personaje? Lo actúo y me gusta y quiero ser ese tipo de persona, ¿no? O claro. sea, conocer diferentes cosas, ¿no? Sí. Siempre es bueno también. Es súper bueno, en verdad, sí. Qué lindo. Y como una persona, como mujer, actriz y empresaria también que has sido, ¿qué mensaje le dirías a las mujeres de hoy? A las mujeres que tal vez están terminando el colegio, están buscando qué estudiar, ¿no? Que están en esa... Yo siempre recuerdo mucho cuando terminé la secundaria que no sabía qué estudiar. Sí, Y siempre era como que, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Y siempre los papás como que si no eres ingeniero, no eres doctor, no eres abogado, no vas a triunfar, ¿no? Sí. Era como que, y esa vocecita que yo decía, ay, yo no, yo quiero viajar, no sé, quiero solo viajar por el mundo, lo decía en esa época. Y siempre que les pregunto a las mujeres así, ¿no? ¿Qué consejos nos darías ahora de nuestra posición, ya de una persona más adulta, más madura, a esas nuevas mujeres, a las niñas? O sea, les diría lo que me movió a mí, ¿no? O sea, que sigan su corazón, en realidad. Porque si todo lo haces con el corazón, las cosas van fluyendo y te van saliendo. Cuando yo decidí, o sea, obviamente tenía que terminar la carrera, Claro. pero tampoco sabía si iba a tener trabajo de bailarina, ¿no? Porque era un albur, no sabía, pero una cosa acá tan fuerte que me decía, hazlo, hazlo, hazlo. Y todo empezó a darse, todo de la nada. Entonces le diría eso, sigan su corazón, obviamente prepárense, estudien lo que quieran hacer, y sigan para adelante, y no le hagan caso a los demás. Confíen en su instinto, confíen en lo que aman hacer, en su pasión, y les va a salir bien. Entonces, no hay nada más potente que eso. Gracias por ese mensaje. Estoy segura que va a llegar a muchos corazones y es lo que al último todos siento que necesitamos, ¿no? Confiar más en nosotros mismos, Sí. que es algo que vengo también trabajando personalmente Sí. y me gusta, sí me siento muy conectada con tu mensaje también. Es que como es que esa verdad. niñita en ese entonces hubiera dicho, Sí. ok, ¿no? Sigue buscando la forma de viajar por el mundo. Claro. Es que sí, o sea, yo creo que si uno no cree en sí mismo, o sea, no hay fuerza más fuerte que la tuya, o sea, no hay algo que te lleve con más dirección que tú, o sea, que tu alma, que tu instinto, ¿no? Que tu fuego interno. Que tu fuego interno. Sí. Y para terminar, y para ir concluyendo con la entrevista, No quiero. ¿qué es lo que sientes o qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra todos somos uno? Todos somos uno es algo que yo lo tengo claro también, porque con todo mi trabajo interno es algo que he entendido, ¿no? Y tiene que ver con lo que te dije, ¿no? O sea, que es lo que el mayor aprendizaje dentro de todo es eso, o sea, que el resto es un reflejo tuyo
y que todos estamos conectados, ¿no? O sea, si estamos acá también conversando es porque tenemos la misma energía, ¿no? O sea, lo mismo se atrae también, entonces vibramos, eso también es En la misma importante, claro. frecuencia. O sea, si estás, depende en qué frecuencia estés, obviamente, estás vibrando, no me sale, vibrando, vibrando bajo, vas a traer desgraciadamente cosas relacionadas a ese tipo de vibración. Claro. Entonces, sí, tengo clarísimo que todos somos uno. O sea, todo lo que te pueda reflejar la persona con la que te encuentras, con la que conversas, con la que es algo tuyo, ¿no? Así que lo más importante es seguir trabajando en uno para ser tu mejor versión y ver eso reflejado afuera, ¿no? Claro, eso es lo que también le digo mucho a las personas, ¿no? Tratemos de ser la mejor versión que podamos ser, que quieras ser, la versión que tienes que ser para lograr tus objetivos, ¿no? Los objetivos que nos Sí, trazamos día a día y que nos mueven, que nos levantan de la cama para decir, hay que salir felices, ¿no? Para un día más sí, con toda esa fuerza. sí. Muchas gracias, Tati, Gracias por a todo tu ti. Te he tiempo, por pasado lindo. venir. ¿Hay algún otro mensaje que quieras decir antes de que nos despidamos? Las cámaras son Sean libres. felices. Paz y amor. Coman perdices. Sí, no, hay que disfrutar la vida también, siento, ¿no? O sea, tenemos mucha presión también de hacer, y obvio que hay que hacer, ir a tus objetivos y tenerlos claros, ¿no? Pero también hay que tener momentos de disfrute, de tranquilidad y hacer lo que a cada uno le haga bien, ¿no? Claro, También, o cómo sea, te sientes, cómo te relajas, así es. cómo puedes disfrutar cada momento estando presente con tu familia, amigos y personas que quieres, Exacto. ¿no? Que te rodean y que vibren igual que tú. Y agradecer, agradecer Claro. todo, todos los días, ¿no? Que tengas a tu familia, amigos, donde estés, las personas que te rodean, los aprendizajes diarios. O sea, yo en la mañana me levanto y agradezco el día que va a venir y a todas las personas con las que me voy a cruzar, le mando amor, luz, bendiciones. Ay, qué lindo. Sí, a los lugares que voy a ir también y a la noche recuerdo 3 cosas específicas, de lo cual agradezco y eso, me mando también amor y creo que es básico, en verdad, o sea, como que vibrar así en esa Sí, yo frecuencia. siempre digo en las mañanas voy a tener el mejor día de mi vida. y, Claro, y espero lo mejor que venga, ¿no? Y también tomarlo así buenísimo. de la misma Sí, forma. claro, y todo es lo mejor, sí, todo Ujú. se alinea para nuestro mayor bien siempre. Sí, muchas gracias, Gracias Tati, a por tu ti, presencia. gracias a ti. Y mis queridos espejos del mundo, los invito a que suscriban al canal, que lo compartan con todos sus amigos, sus familiares, para que este mensaje de amor positivo llegue a muchos más corazones en este mundo. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.